A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, desde Lechería, Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, por el canal 7 de Intercable, lorini.net/Anzoátegui TV y por nuestro canal YouTube. Bienvenidos una vez más con Silva Russo, hoy con un invitado muy especial, amigo de la casa, abogado, dirigente de 20 Venezuela. El tema de hoy, las primarias. Pedro Galvis. Pedro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar de nuevo aquí en tu casa, mi casa, nuestra casa. El tema, arrancando fuego, las primarias. No sé si quieres arrancar primero con el tema de las primarias o con la inhabilitación de tu líder, la candidata María Corina Machado. Bueno, pienso que lo más importante son las primarias. Adelante, Pedro. Las primarias son un hito que va a permitir abrir las puertas a la confianza y luego a la libertad. ¿Por qué? Porque las primarias es un evento que permitirá a los venezolanos de bien escoger al liderazgo que quiere que los represente para esta nueva fase de la lucha política que debe estar enfocada en conquistar o reconquistar la libertad para Venezuela. Fíjate que en el pasado se le ha dado muchísima importancia al tema de la democracia, pero poco hablamos con respecto a la libertad. Y democracia sin libertad no existe. Y ha habido una especie de negación, yo diría que cobarde, quedó totalmente en evidencia cuando a través de un organismo subalterno y un funcionario que no tiene competencia ni tiene cualidad, anuncia una supuesta medida de inhabilitación hacia María Corina Machado, que dicho sea de paso se ha convertido en la esperanza de los venezolanos para lograr cambiar y enrumbar este país hasta un destino mejor. Yo les diría a los venezolanos que hoy se preguntan que para dónde va esto. Esto va a donde tiene que llegar. Estamos ya entrando en un desaguadero. Y este año 2023 se cierra un círculo que empezó justamente hace 30 años. Hace 30 años fue el primer episodio palpable del divorcio, del desencanto, del desencuentro, del despecho de los venezolanos con la democracia. Hace 30 años, Acción Democrática y COPEI se caracterizaban por obtener el 94, el 95% del total de los votos emitidos en las urnas electorales. Pero hace 30 años dejó de ser así. Hace 30 años, Acción Democrática y COPEI perdieron más del 60% de su patrimonio electoral
porque irrespetaban a los electores, pensaban que los votos eran yacentes, y no era así. Había un gran desencanto producto de malas políticas por el tema de la inflación, por el tema de la corrupción. Bueno, hay episodios que no son tan dantescos como los que tenemos hoy, pero efectivamente se empezaron a producir en el país en aquel entonces. Recuerdo una famosa campaña donde un funcionario gubernamental compró una cantidad de jeeps y esos jeeps con erario público después los repartieron a los secretarios políticos de un partido en las regiones y bueno, y esos jeeps se quedaron esa gente. Entonces la gente se cansó de ver arbitrariedades, la gente se cansó de ver que le tomaran el pelo, de que le ofrecieran cosas que luego no iban a cumplir y bueno, se decantan por... con nombre y apellido. Andrés Velázquez y por Rafael Caldera, Así es. que en aquella oportunidad sacaron más o menos el 55% de los votos. Un Caldera ya... Dicen que senil. había ganado Andrés Velázquez. Cuentan. Si eso fuese cierto, no estaba allí para afirmarlo, entonces se convertiría en un perdedor permanente. Después que ganó la gobernación no pudo ganar o no pudo defender sus victorias. Tampoco cobró. Entonces... pareciera que ese ciclo que se cierra este año, Dios mediante, y va a dar nacimiento a otra época más radiante, con más luz, porque este oscurantismo, la verdad que ya estamos cansados. Y lo hemos dicho muchas veces, esto es una lucha entre el bien y el mal. Esto es una lucha entre la oscuridad y la luz. Y la verdad es que nosotros los venezolanos, sobre todo los orientales, que somos tan católicos, que somos tan cristianos, que somos seguidores de las vírgenes en sus diferentes, unos son de la Virgen del Valle, otros la del Coromoto, la de la Candelaria, etc. Y de repente nos ha llegado esta oscuridad, santería, brujería, caracolero, qué sé yo. Es algo que verdaderamente... Bueno, para nosotros los que somos cristianos, que somos católicos, aborrecemos, porque esas son prácticas que están negadas con las leyes de Dios. Y bueno, si algo necesita el mundo entero en este momento, es que volvamos la mirada hacia el cielo y nos recordamos y tengamos presente justamente las enseñanzas de Dios Padre nuestro Señor. Sí. Fíjate lo que está pasando con la familia. Fíjate lo que está pasando con aquello que llaman identidad de género. Ideología. Sí, es un tema sumamente complejo, pero peligrosísimo. Hoy el mundo debe estar todavía, algunos enterándose de lo que está pasando en Europa. Europa se está cayendo a pedazos. Entonces, personas con una rabia incontenible, las amenazas de un imán diciendo que, bueno, ya cayó Francia, ahora vamos por Italia y vamos por el mundo entero. Entonces son culturas intolerantes que se han venido observando recientemente y que casualmente un país tan católico como el nuestro le haya abierto las puertas a los iraníes, a ese tipo de personas que son tan intolerantes y tan peligrosas, porque al fin y al cabo lo que están buscando es imponer y acabar con el cristianismo como sucedió mucho antes de las cruzadas. Entonces, la verdad es que nosotros los demócratas, los ciudadanos, tenemos que sentarnos, tomarnos una pausa y analizar qué es lo que está pasando y en qué podemos colaborar nosotros para que no siga pasando. Ayer estuve viendo unos cortometrajes de unas películas que ganaron unos premios internacionales animadas y veía cómo las personas la humanidad perdió el rumbo con el celular. Todos es una herramienta súper fabulosa, es estupenda, nos ayuda a mantenernos conectados, pero todo en exceso es malo. Entonces vemos cómo nosotros nos hemos convertido en nuestros propios enemigos al difundir noticias falsas, que es otro de los elementos que están utilizando los autoritarismos para apoderarse del mundo. Noticias falsas, desinformación, lo que se llama la posverdad. Y nosotros por incrédulos o por crédulos, seguimos y le damos difusión a notas que son totalmente ya vamos a hablar sobre ese tema, pero quiero aprovechar este primer segmento. Tú como demócrata, tú como abogado, defínele a las 90 naciones que nos están viendo en este momento qué es
jurídicamente, en un minuto, la inhabilitación de un candidato y quién se pronuncia y quién la hace y cómo debe ser hecha para que tenga justamente su consecuencia, porque si no, ¿qué es la inhabilitación y cómo se debe hacer? En un minuto, Pedro. Bueno, la inhabilitación es la suspensión temporal de los derechos políticos de una persona a causa de una sentencia firme por algún delito que haya cometido, y una vez el juez haya establecido la condena a la persona por ese juicio, entonces la Contraloría emite una sanción adicional, complementaria, que vendría siendo la incapacidad de esa persona de ejercer cargos públicos. Pero lo que está sucediendo aquí en Venezuela no es eso, no es eso. Aquí vimos cómo, por ejemplo, un diputado de la Asamblea Nacional se convirtió o asumió la vocería de la Contraloría General de la República, que al sol de hoy todavía no ha abierto la voz. Entonces, Su titular, por lo menos. Sí, su titular, ni Sí. ningún funcionario de la Contraloría. El que firmó solamente. Bueno, pero él no dio la cara, no Así sabemos si es. esa firma forjada. O sea, Muy bien, en este así mundo, es, tal en cual. este mundo no se puede. Pero entonces, concretamente, ¿es legítima la inhabilitación o no es legítima? Es ilegítima, es Bien. ilegal, es Ok. inconstitucional y es una estupidez. Totalmente inútil. Yo creo que ellos tienen Show que... político. Es un show político que le salió muy mal. Sí. Yo pienso que tienen que despedir a todos sus asesores y enmendar, porque lo que le han hecho a la candidatura de María Corina Machado ha sido un gran favor. A partir de ese abuso, de ese crimen político, María Corina ha venido subiendo aún más aceleradamente la popularidad, las encuestas y la solidaridad que estamos viendo, no solamente dentro del país, sino en el mundo entero. Los grandes líderes democráticos del mundo han contactado y han expresado su sentimiento de solidaridad a María Corina y de repudio a esta práctica que en definitiva lo que nos está haciendo es emulando a Daniel Ortega en Nicaragua. Así Entonces, lo que es el Foro de Sao Paulo, que forma parte de este conglomerado socialista que está enquistado en Latinoamérica y que es antidemocrático, es una escuela, es una franquicia que se ponen de acuerdo. y que la están repitiendo en otras naciones. Claro, ellos Ya vamos a sus hablar mejores sobre prácticas. eso, Pedro, porque ese tema es muy interesante. Pero tú sabes que el tiempo en televisión es dictatorial. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el abogado, dirigente de 20 Venezuela en el estado de Anzoátegui y en Lechería, Pedro Galvis. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado Pedro Galvis, dirigente de 20 Venezuela en Anzoátegui, estado importante para la República de Venezuela. Pedro, nos están viendo en 90 naciones en el mundo. Ya estabas hablando sobre la inhabilitación y estabas aclarando perfectamente que es un show político. ¿Por qué? Porque el único que puede inhabilitar son los tribunales de Venezuela, el Poder Judicial, y si no se hace de esa forma, pues evidentemente es un show político según tu opinión. Estabas hablando que el gobierno con esta medida lo que hizo fue disparar la candidatura de María Corina Machado, la cual ya estaba disparada. Nosotros tenemos unas encuestas, más de 40 encuestas, tanto a nivel nacional como internacional, donde la candidata María Corina Machado le lleva hasta 50 puntos a otros candidatos. Y al más cercano, que no se inscribió en las primarias, Benjamín Rousseau, le llevaba 30 puntos arriba, hasta la semana pasada. ¿Qué nos puedes decir de los apoyos internacionales, de los apoyos nacionales? Estamos al día que todos los candidatos de las primarias se manifestaron apoyándola, criticando la medida, y Benjamín Rousseau también. Benjamín Rousseau
es el segundo candidato, es el candidato, perdón, que está más cerca de María Corina, y por las encuestas María Corina lo lleva doblado como el cazabe, como decimos en Venezuela, con más de 30 puntos. ¿Cuál es tu opinión sobre qué va a pasar ahora en cuanto a las primarias? Y vamos a especular algo. Supongo que ya estamos en el mes de octubre, 22 de octubre. Si la tendencia sigue según los especialistas, pues evidentemente María Corina se va a despegar más aún. Según los especialistas, María Corina es la única candidata que hizo la conexión emocional con la población. Vamos a irnos hasta el mes de octubre de este año, de seguir la línea ascendente que lleva María Corina, pues evidentemente se vuelve inalcanzable. Llama la atención que la Unión Europea, cuando informa y le hace críticas al gobierno venezolano por las medidas tanto del CNE, que ya vamos a hablar sobre ese tema, como por la inhabilitación de María Corina, solamente la nombra a ella como la única inhabilitada. Hace caso omiso de los otros inhabilitados, lo cual le da a ella una jerarquía sobre los otros inhabilitados, en Europa por lo menos. ¿Cuál es tu visión de llegar a las primarias? Gana María Corina. ¿Cómo se va a llevar la candidatura hasta el año 2024? ¿Y qué diálogos tienen previstos? ¿Qué contactos, qué elementos, con cuáles organizaciones partidistas se puede hablar, con cuáles no? Un tema tan complejo que solamente la visión de un líder puede unificar todo ese esfuerzo. Tu análisis y tómate todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Bueno, fíjate, el caso de esta inhabilitación, esta patraña, creo que por lo escandaloso es que ha llamado la atención. A María Corina prácticamente lo que le faltó decir al diputado que fungió o que usurpó el cargo de vocero de la Contraloría es que María Corina es responsable del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, del cambio climático y de que bombardearan los japoneses a Pearl Harbor. De todo lo están acusando. Fíjate tú que ellos la acusan del tema de PDVSA ad hoc, de Citgo, de la demanda de Cristalex, de la decisión del Reino Unido de no reconocer al gobierno de Maduro y no darle el oro. Y casualmente, todas esas acciones se producen en el marco de un gobierno interino que presidía Juan Guaidó y en el cual nosotros no formamos parte. María Corina no formó parte, ningún dirigente, diputado de 20 formó parte del gobierno interino. Más bien, las cosas que nos parecían que eran mal hechas las criticamos. Por ejemplo, el tema de monómeros nosotros lo criticamos fuertemente, porque hay que ser solidario pero con responsabilidad. Y nosotros creemos que en este momento, como debió haber sido siempre, teníamos que entender cuál fue el detonante que permitió que un régimen tan nefasto como este llegara al país en alguna oportunidad. Y me voy a remontar de nuevo a los 30 años atrás. La desconfianza. Fue la desconfianza la que le generó la duda, le generó la rabia, le generó la frustración a los venezolanos que prefirieron tirarse por ese barranco y poner a un golpista a manejar los destinos del país. Y es la confianza justamente lo que necesitamos recuperar si es que aspiramos a recuperar las libertades y las democracias del país. Es lamentable que el liderazgo político nacional no haya logrado tener confianza, tejer alianzas de confianza con el liderazgo político mundial. ¿Por qué? Por sus errores, por sus omisiones y bueno, por sus prácticas. Porque el mundo, obviamente la corrupción es un mal
que se ha propagado por todos lados, pero lo que ha pasado aquí en Venezuela, eso no tiene nombre. Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Y esa corrupción ha traído unos niveles de pobreza insostenibles. Nosotros estamos viviendo los niveles de 1880. Oye, un país que el 80% de su gente está en condiciones de pobreza, 60%, 70% en condiciones de pobreza extrema. Todos los días hay una protesta. Este año, este semestre han habido casi 6.000 protestas de trabajadores por las reivindicaciones sociales, por unos salarios de hambre. Unos trabajadores, unos viejitos que una pensión de $15, $30. Eso equivale a escasamente $0.5 diario. Cuando los indicadores mundiales indican que por debajo de $2 diarios ya es condiciones de pobreza extrema. Entonces imagínate tú cómo llamar a un país donde sus empleados ganan $0.5 al día. Eso es peor que una pobreza extrema. Esas son condiciones de esclavitud. Entonces, este régimen socialista lo que ha traído es la esclavitud y la quiebra moral de todo un país. Ha generado una crisis de migración tan grande que es muy superior a la que se produjo en Siria cuando estaba en guerra civil, a la que se está produciendo en Ucrania, que está en medio de una cruenta guerra por otro degenerado más, amigo justamente de quien ocupa el poder aquí en Venezuela, y luego estas personas sin tirar un tiro, sin una bala. Ha sido justamente por la destrucción de las condiciones existenciales mínimas que requiere un ciudadano para mantenerse en su vida. Estás hablando de los 7 u 8 millones de la millones diáspora. De la diáspora. Entonces, esto es terrible lo que ha pasado. Entonces, aquí estamos viviendo un nuevo esquema de guerra. Esto es lo que llaman una guerra híbrida. Esta guerra híbrida no se libra con cañones ni con bombas. Se gana y se libra con mentiras, con desinformación, con manipulación. Los regímenes estos se han utilizado las armas de la democracia para socavar las bases mismas de la democracia. El cierre de los medios de comunicación masivos. Aquí, bueno, la semana pasada cerró un ícono de la comunicación radiofónica del país, cerró Radio Caracas Radio, después de centenares de años al aire, bueno, tuvo que cerrar porque ya no aguantaba más. Y bueno, lo que está pasando con la mayoría de los medios de comunicación, hoy mantener un programa como este cuesta muchísimo esfuerzo, trabajo y toda la gente que tiene que trabajar para que esta información, para que esta conversación pueda ser escuchada y difundida. Eso es un trabajo enorme que lo que denota es la gran mística de todos quienes hoy estamos en este salón, sobre todo los productores, los camarógrafos, el mismo conductor, en utilizar su tiempo valiosísimo para transmitir un halo de luz y de conocimiento y de información a los ciudadanos que están ansiosos de ello. Y lo importante que es esto, que fíjate tú, que los ciudadanos se han refugiado en las redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, etcétera, buscando información porque no hay medios de comunicación alternativos. Muchos de los medios están censurados, inclusive tú te metes por internet y hay páginas que no te cargan porque el gobierno las censuró. Entonces hay que buscar un refugio y el refugio se está convirtiendo en una amenaza para la misma población. ¿Por qué? Porque transmiten información completamente fraudulenta. Lo que hizo, por ejemplo, el usurpador de la Contraloría, el diputado de la Asamblea Nacional, él habla que el documento ese, que es un adefesio jurídico, eso yo no creo que lo haya redactado el Contralor. No tengo ninguna muestra, ni puedo hablar de su inteligencia intelectual, ni su preparación profesional, porque primera vez que me toca evaluar esta cosa. Pero si lo escribió él, yo creo que tendríamos que regresarlo para la primaria, pero para la primaria de antes, la de hace 60 años atrás, 50 años atrás, porque en esta es completamente una aberración. Hablar de la continuación de un juicio, de una investigación por una sanción que se emitió en el año 2015, que expresamente decía que era una habilitación por un año, por 12 meses. Habilitación, por cierto, que tampoco cumplió con los extremos de ley al hacer una demanda en un tribunal que previamente se necesita, porque la sanción, como le dije antes, la inhabilitación es una sanción accesoria a la principal. Entonces, en aquel momento no se dio. Entonces, a María Corina alegan que la estaban investigando por unos estatiques en el 2015 y que en la continuación de la investigación
se dieron cuenta que esos Tetra Tickets tenían que ver con PDVSA Hub, con Circo, con monómeros y con el oro depositado en el Reino Unido. O sea, no tiene lógica, pero es que ya perdieron totalmente la vergüenza o el miedo les paralizó el cerebro y bueno, salieron con esa comica que hoy le está costando muy caro. Ya vamos a hablar sobre eso. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el abogado Pedro Galvis. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado Pedro Galvis, abogado, dirigente de Vente Venezuela, Estado Anzoátegui, Venezuela, de Venezuela para el mundo, a las 90 naciones donde nos están viendo. Pedro Galvis. Dicen que muchas organizaciones políticas venezolanas celebraron el día viernes, el día de la inhabilitación de tu líder María Corina Machado, de tu candidata María Corina Machado a las primarias. A lo mejor algunas organizaciones, y quiero que le expliques a las cámaras y a la gente que está en el exterior, a lo mejor muchas organizaciones dijeron que bueno, ahora ella debe pactar conmigo y otra organización, no es contigo, es conmigo. Ahora nosotros tenemos el poder. ¿Cómo se llega a una negociación si es que se va a llegar? ¿Cómo se dialoga y en qué plano? Porque de ser ciertas todas las encuestas nacionales y extranjeras, la fuerza, el poder y la elegida es María Corina, ampliamente galopando sobre todos los otros candidatos. Imagina que existen candidatos cuando María Corina en unas encuestas está con 70%, hay unos candidatos con 1% y 2%. En esos diálogos, como decimos aquí, pescando en río revuelto, ¿qué posición tendría, especulando, María Corina frente a las organizaciones que aspiran llegar, a lo mejor ellos, a ser los abanderados políticos? Nunca perdiendo de vista que, como sucedió en Barinas, inhabilito al número 1, inhabilito al número 2 y puedo inhabilitar a quien yo juzgue y quiera. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sobre ambos temas, por favor. Bueno, aquí empezaron por atrás. Primero inhabilitaron al número 3, después inhabilitaron al número 2 y ahora están pretendiendo inhabilitar. Da nombres y apellidos, por favor. Bueno, primero inhabilitaron a Capriles, después inhabilitaron a Superlano, ¿cómo se llama? A Guaidó. Ah, también. A Guaidó y otros, los que formaron parte del gobierno de transición, el interino, y ahora vienen con esta adefesio contra María Corina Machado. La verdad es que mal hacen o mal harían en estarse frotando las manos, me cuesta trabajo creer eso, porque el país está mucho más allá, es mucho más importante que nuestras aspiraciones y nuestras pretensiones. Entonces, hay una desconexión entonces de esos líderes partidistas con el pueblo, ¿puede ser? Totalmente, porque voy a reiterar una palabra que considero que es la palabra clave de todo esto, que es la confianza. La gente venezolana, los venezolanos, el pueblo venezolano, el pueblo llano, se despertó porque encontró la esperanza en María Corina Machado. El pueblo venezolano se despertó porque confía en la coherencia y en la claridad de las ideas y los planteamientos que ha hecho María Corina Machado. El pueblo venezolano despertó porque siente que con María Corina Machado en el poder va a venir obviamente tiempos de luminosidad a Venezuela. Va a venir tiempos de progreso, tiempo de orden para colocar un Estado de Derecho al servicio de los ciudadanos, donde solo todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, sin privilegios, sin componendas, porque los venezolanos despertaron porque sienten que con María Corina en el poder va a ser posible
el sueño de recuperar a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus nietos, a sus sobrinos y a sus hijos. Por eso, esa confianza es intuito persona. Es una confianza que se ganó María Corina Machado con cada palabra, con cada aliento, con cada gota de sudor y de lágrimas derramadas por recorriendo todo este país. Nosotros estamos totalmente conmovidos. Yo jamás había escuchado a un pueblo componer tantas canciones a favor de alguien. Jamás había visto a un pueblo componiendo poemas y recitándole cosas a nuestra candidata María Corina Machado. Jamás había visto a un pueblo volcado a las calles para aclamar a quien ven como la única y última esperanza para recuperar la libertad y la democracia por la vía pacífica. Y ese mismo análisis que tú estás haciendo, y lo haces muy bien, donde dices que la empatía es con María Corina, la emocionalidad es con María Corina, la comunión del pueblo es con María Corina. Eso María Corina lo puede trasladar y el pueblo puede aceptar que se traslade ese liderazgo. No. A tu cámara, por favor. Es una conexión que va mucho más allá de los pensamientos, de los deseos. Es una conexión emocional. Es como una fusión de almas que ven, que aspiran y que buscan lo mismo, que buscan libertad, que buscan paz, que buscan tranquilidad, que buscan justicia. Esa conjunción, la única persona que lo ha logrado hacer es María Corina Machado. ¿Y por qué? Porque María Corina Machado, al fin y al cabo, ella encarna los mismos deseos, la misma frustración, la rabia que sienten las personas, las mismas decepciones. La política está llamada a ser una de las actividades más importantes de la vida de un país y me toca nuevamente recurrir a la filosofía griega cuando Platón decía que cuando los pueblos se desentienden de la política terminan siendo gobernados por las peores personas. Yo no creo que haya algo peor a lo que le cayó a Venezuela y al continente. Yo no creo que la conjunción de ideas del pacto de los sátrapas de aquí del Caribe sea peor, se pueda producir algo peor que esto, algo más siniestro que esto. Veamos lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Oye, muy malo para una persona. Yo voy a tratar de hacer omisión a todo lo que... Pero ¿cómo, cuando tú tomas una fotografía, por ejemplo, de la esposa de Daniel Ortega, qué figura se les viene a la cabeza? Cuando tú escuchas las palabras de un Petro en Colombia, que fue parte del movimiento M-19, guerrillero, que secuestraron personas, que mataron personas, que hacían atentados. ¿Qué puedes tú sentir hacia una persona de esas características? Una persona que reivindican la violencia, que reivindican el crimen, que siempre han utilizado la fuerza para dominar a los pueblos. Sin embargo, Pedro, disculpa que te interrumpa, pero sin embargo, de los presidentes latinoamericanos, alguien que criticó la medida de inhabilitación fue justamente el presidente colombiano Petro. Claro, porque él no es uno de los músicos del Titanic. Él no se va a quedar tocando el violín mientras ve que el barco se va a pique. Entonces, precisamente, está poniendo sus bardas en remojo, porque, por cierto, también en Colombia, el pueblo colombiano como que está despertando. Tempranamente. Tempranamente, porque, oye, vale, dime con quién andas y te diré quién eres. Y más si conozco tus orígenes. Entonces, conociendo de dónde viene y con quién se la pasa, dice, bueno, aquí esta combinación es perjudicial para nosotros y no vamos a esperar a ser como los venezolanos para entonces reaccionar. Entonces, gracias a Dios que los colombianos están reaccionando y creo que sería un momento importante para los líderes del mundo entender que la democracia no es dada, que la libertad no es dada,
que la libertad y la democracia tienen que ser ganadas, tienen que ser luchadas, tienen que ser bregadas para poder mantenerlo. Y que la democracia siempre está bajo amenaza, siempre está en la mira de la gente, de los nefastos, de los autoritarios, de los líderes negativos. Entonces, esto que estamos viviendo en la actualidad en Venezuela, que yo creo que difícilmente podríamos ir mucho peor, porque creo que todavía el gobierno con esto que está haciendo está jugando con fuego, está jugando con la paciencia de la gente y Dios no lo permita que podamos nosotros calmar estas aguas que se están acumulando en una represa sobre la cual están lanzando rayos, disparos, etcétera, y cuídenos Dios que esa represa se rompa por la presión y la irresponsabilidad de estos tipos y esa agua se desparrame por todo el país, dejando una estela de dolor aún más profunda de la que hoy estamos atravesando. Dios nos cuide entonces sobre Dios eso. nos cuide. Dios nos proteja. Ya volvemos con el invitado de hoy, hablando sobre las primarias y de su candidata María Corina Machado. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado en el día de hoy, el abogado Pedro Galvis, dirigente a nivel estadal de 20 Venezuela en el estado Anzoátegui. Pedro, hemos hecho ese recorrido sabroso y analizando todo. Existen periodistas, colegas míos, que analizan que María Corina, salvando las distancias y los estilos, es el mismo fenómeno que se vivió hace 25 años en las elecciones de 1998, cuando arrasó Hugo Rafael Chávez Frías, guardando las distancias y las ópticas políticas. Pero el mismo fenómeno, y los periodistas acuciosamente decían, sin maquinaria, sin finanzas, la gente la busca, llena pueblos completos, ciudades. Hoy en día hay esa crítica tuya sobre los celulares, pero también hablabas bien como una herramienta informativa. Para nadie es un secreto el llenazo total que hizo María Corina en Barinas. Para nadie es un secreto. Es más, hasta varios periodistas, colegas dicen que por ese llenazo es que inmediatamente vino la inhabilitación hace días atrás en Barinas. No es un secreto también en una marcha motorizada bajo prácticamente todo Petare. Para quien no sabe qué es Petare en el mundo, es el barrio más grande de Latinoamérica con más de 2 millones de habitantes. Bajaron desde Petare centenares, miles de motos. Fue un acto apoteósico. La gente compara entonces que no hubo maquinaria posible, no hubo gobierno posible, no hubo partido posible para parar cuando hace 25 años Hugo Chávez Frías, sin dinero, sin operación Galope, Mosca y todo el zoológico que inventan aquí siempre las organizaciones políticas, no pudieron parar a Chávez. Se está repitiendo ese mismo escenario. ¿Eso es así? Bueno, esto no es un fenómeno electoral, es un fenómeno social. Ya. Va más allá de lo electoral, porque las elecciones se limitan, bueno, candidatos por algún tema de ideas. Pero en este caso es un tema sentimental, emocional, lo que estamos viendo con María Corina. Fíjate que han sido muchos quienes han confundido el hecho de que hubo un llenazo en Barinas un día y entonces después vino una cabalgata por Guárico, ¿no? Lo que pasa es que la campaña que está haciendo María Corina es pueblo a pueblo. Entonces cuando ella llega a un estado, a ese estado lo visita varios días y visita buena parte
de los municipios de ese estado. Fíjense que donde se produce la inhabilitación fue en Sabaneta de Barinas, la cuna del papá del señor que está en el poder en este momento. Entonces, allí, por cierto, metieron preso al alcalde, que es del PSV, porque el alcalde no pudo detener el paso y la convocatoria de María Corina. Pero es que, así como no se puede tapar el sol como un dedo, No pueden detener a un pueblo tampoco. tampoco lo pueden hacer. Esto es un río crecido verdaderamente. Sí. Entonces, lo que está pasando con los partidos, nosotros creemos que hemos recibido una solidaridad legítima y hay quienes saborean la posibilidad de que se repita el caso Barinas. Lo que pasa es que hablar de Barinas es hablar de amnesia. Porque si mal no recuerdo, ese 21 de noviembre del año 2021, más del 72% de los venezolanos se abstuvo de participar en ese llamado. Lo que pasó en Barinas fue, bueno, algún interés particular tendría el régimen para no entregar esa plaza, quizás porque era la cuna del chavismo. Pero lo cierto del caso es que el país ya había revocado a la oferta político-electoral que se presentó el 21 de noviembre del año 2021. Bueno, pero que después se produjeron la inhabilitación de un candidato, de otro candidato y de otro candidato. No, y enviaron a los pesos pesados. Arreaza fue el candidato del gobierno. Sí, Claudio Fermín fue el de los disfrazados, etcétera. Entonces, bueno, madre, la conclusión de todo esto es que nadie puede detener a un pueblo cuando está decidido a cambiar su destino. Y eso es lo que estamos viendo ya no en Barinas, sino en toda Venezuela. Yo recibo diariamente innumerables llamadas, mensajes por WhatsApp de números desconocidos de personas que me escriben de Chile. Hoy me escribieron de Trinidad y Tobago, de España, de Estados Unidos. Bueno, imagínate tú que me escribieron de Noruega. Venezolanos regados por todo el mundo. 90 naciones. Sí, entonces tú dices, Dios mío, pero este desangramiento ciudadano y con tanto talento regado por el mundo, porque este gobierno le robó las posibilidades de desarrollarse y de vivir con tranquilidad, que se fueron con su talento a buscar oportunidades en otros lugares, porque este se las negó, se las secuestró, los inhabilitó para vivir y los obligaron a irse a otros países. Entonces, así como esos venezolanos están esperando su momento para pasar la factura, así mismo está pasando con los otros venezolanos que viven aquí y que se quedaron y están padeciendo esta terrible circunstancia. Están esperando para pasar la factura. Entonces, no se puede jugar con fuego en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Porque el venezolano no es que está molesto, está más que molesto. Ustedes saben cómo se siente, cada uno de ustedes sabe cómo se siente. Cada uno de ustedes sabe lo que ha perdido, lo que este gobierno, lo que este sistema socialista y autoritario les ha robado, lo que les ha expropiado. Lo que pretenden es expropiarles sus almas, así como nos están quitando el país, también quieren acabar con su vida, con el control social. Somos esclavos en una nación que está llamada a ser la nación más próspera del continente, la que tiene mayor potencialidad y la que se va a recuperar con mayor facilidad una vez derrotemos al sistema socialista y autoritario que hoy oprime a los venezolanos y que saquea sus riquezas. Es indescriptible la rabia que me produce a mí pasar por la playa Mansa de Lechería y ver más de 60 buques de petróleo que están como caimán en boca de caño esperando para llevarse nuestro petróleo. Y ese petróleo no pasa por las arcas de PDVSA. Por ese petróleo que se están robando, que se están llevando y que nadie sabe a quién facturan, porque PDVSA no las cobra, fue que puso la orden supuestamente Tarek El Aissami al cargo y por el cual
metieron preso a la gente de la Sunacrypt, que es la unidad de criptomonedas, que por cierto hay varios muertos, fallecidos nuevamente en las garras del régimen, buscando cómo recuperar parte del dinero de los 23.000 millones de dólares que se han robado estos tipos. 23.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que a cada venezolano le pudieron haber dado $1 millón para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros decidiera qué va a hacer con su vida. Pero esto se lo robaron, porque se robaron todo. Y piensan seguir aquí como una garrapata para seguir haciéndolo. Porque la verdad es que son unos criminales. Y los criminales se comportan tal cual son. No les puedes pedir otra cosa. Según tu opinión, las posiciones de otras naciones sobre la inhabilitación de María Corina Machado en este momento, ¿le pueden hacer en este momento bien o mal a María Corina frente a posibles acuerdos con otras organizaciones políticas? Bueno, lo que pasa es que ahorita... Porque vimos hace días atrás, disculpa, que Álvaro Uribe expresó su opinión libremente en un apoyo directo a María Corina. ¿Cuál es tu opinión sobre otras naciones, otras organizaciones como la Unión Europea, pero sobre todo otros líderes mundiales? ¿Le hace eso en este momento, bien o mal, a María Corina? Tienes un minuto para que te expreses, por favor. Le hacen bien, pero podrían hacerle mucho mejor. Y no a María Corina, a los venezolanos. Porque los líderes se han manifestado, pero los gobiernos no. Son los gobiernos los que tienen el poder de coaccionar. Son los gobiernos quienes pueden exigir. Son los gobiernos quienes pueden elevarle el costo de mantener a un pueblo oprimido a Venezuela. Son los gobiernos. Los líderes son importantes. ¿Pueden venir nuevas sanciones para Venezuela? Ya lo han anunciado. El Departamento de Estado declaró que si se metían con María Corina, iban a elevar las sanciones. La Unión Europea también declaró, la Eurocámara, que iban a elevar las sanciones contra el gobierno de Maduro por el proceso de inhabilitación. Entonces, ellos se están encargando de tapar la válvula de escape que serían las primarias y la elección libre para una sustitución pacífica del gobierno y que, bueno, sea la justicia la que se encargue de administrar la ley. Si te dijera yo, de los 14 candidatos que se inscribieron ahorita en las primarias, de los 14, ¿habrá algunos de los 14 con los cuales María Corina Machado pudiera hacer una alianza? Bueno, seguro. O sea, es que se ha conversado con todos. Todos han conversado con nosotros. Estaba previsto o está previsto que se firme un acuerdo de gobernabilidad dentro del marco de las primarias. Por eso es que las primarias son tan importantes. Porque las primarias permiten entenderse, permiten firmar un acuerdo mínimo macro que nos permita gobernabilidad después de la elección presidencial. Los compromisos que se asuman en ese documento, que sería muy importante para darle mayor tranquilidad a quienes no comulgan, a los pocos que no comulgan con nuestras ideas liberales, pero que sí podrían comulgar con los aportes que algunos de estos líderes pudiesen dar. Entonces, bueno. Para nosotros fue un gusto tenerte hoy. Seguramente de aquí al 22 de octubre serás invitado nuevamente para que expreses tus opiniones por el partido 20 Venezuela. Señores, con nosotros en el día de hoy estuvo Pedro Galvis, dirigente de 20 Venezuela, cuya líder es María Corina Machado. Será hasta una nueva oportunidad. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. ¿Más?
y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.